Hoy vamos con todo sobre INTP, sin tecnicismos, o sea, sin entrar a detalles a las funciones cognitivas, pero igual basándonos en ellas. Para muchos este video servirá como una puerta para ingresar a este mundo del MBTI. Sin más que decir, vamos a explicar cómo son los INTP. Vamos a la intro. Hola y bienvenidos a Denial Tipea. Hoy hablaremos de los INTP. Aquí les dejo sus actuales dibujitos. Ambos se ven muy pensadores, pero no pensadores reflexivos, sino pensadores curiosos. Y eso se refleja bastante bien en sus monitos, si se dan cuenta. Esta personalidad, de forma resumida, se destaca por la curiosidad, por el entendimiento, por tener razones muy concretas y específicas para lo que hacen, creen o piensan, y enfocándose en la lógica, en que todo tenga un sentido, no uno propio, sino uno más bien impersonal, o sea que lo que piensan sea la verdad objetiva de las cosas. Nada de este pensamiento de cada quien tiene su verdad. Un INTP está seguro de lo que hace y es objetivamente correcto. Este MBTI se caracteriza principalmente por esta capacidad de buscar verdades, buscar incongruencias lógicas, mantener su mente ocupada pensando y profundizando sus propias ideas. Y bueno, también por trabajar con esto que se conoce como las infinitas ideas. ¿Qué quiero decir con esto? Un INTP no siempre está sujeto a la realidad para las cosas que piensan. Algunas veces sí, y otras absolutamente nada que ver, tocando temas de análisis que a veces rozan con temas inexistentes, pero lógicamente trabajables. Pongamos un ejemplo. ¿Es posible ser carnívoro, pero no matar animales en el proceso? Aquí en esta simple pregunta se trabajan las dos cosas. El hecho de encontrar un sentido lógico para encontrar una respuesta satisfactoria y observar escenarios inusuales, pero que pueden existir por la creación de información. Dando una posible respuesta a lo que acabo de preguntar anteriormente, existe la idea de cómo comer carne clonada, o incluso hacerle operaciones a las vaquitas para comerlas sin matarlas. Algo un poco raro en lo que acabo de decir, ¿cierto? Pues sí, pero al mismo tiempo tiene todo el sentido del mundo, si es que quieres buscar una respuesta a la pregunta que hice anteriormente. Y así como esto, los INTP van buscando pensamientos que a su propia perspectiva sean interesantes y darles vueltas hasta encontrar un sentido de verdad objetiva. En esto de la carne que mencioné, un INTP que le guste el tema, verás cómo puede darte inclusive más de 7 respuestas. No al instante, pero sí mientras más lo vaya pensando. Esto ya toca extrapolarlo en cuáles sean los intereses del INTP, pero me parece que hasta aquí se entiende. Lo siguiente a entender de los INTP es que además de todo este plano de pensamiento que les dije, lo suelen poner en práctica para comprobar de una vez por todas si lo que piensan, además de ser lógico, es también algo comprobable. Y esto les crea justamente una funcionalidad bastante interesante, puesto que se hacen personas muy eficientes y prácticas, con sistemas no tan ortodoxos, o sea, tradicionales, pero que en sí tienen una funcionalidad innegable. Bueno, vamos a ver un par más de detallitos. Como siempre, empezamos con lo que es el tipo de recarga. Las personas INTP tienen una recarga bastante interesante, y es a través del entendimiento, el pensamiento y la estructuración de ideas. Un INTP literalmente recarga energía en su proceso de buscar incongruencias, corregirlas y hacer que sean objetivamente correctas, lo cual básicamente los llena de energía, pero también los puede frustrar un montón. No se preocupen que ya hablaré de eso en un momento. De aquí es donde nace ese estereotipo de que se obsesionan con un tema y no lo sueltan hasta que esté resuelto. Y si bien esto es algo que nos puede pasar a todos, los INTP son la personalidad más propensa a obsesionarse y sacarle absolutamente toda la información a un tema. Si es un INTP con gusto en mapas y cartografía, ya verás cómo se sabe los mapas del siglo XIX, hasta las nuevas metodologías de los años modernos, hasta incluso implementando lo que es inteligencia artificial para lo que es la elaboración de mapas. ¿Y por qué es esto, Denial? Pues básicamente porque lo que le recarga es el entender y ver dónde hay errores o correcciones, para que me terminen de entender. Un INTP recarga energía del poder usar su mente
para poder entender y para poder verificar si la información es verdadera. Y en caso no sea verdadera, recargan de reestructurar para que esta idea ahora sí sea algo verdadero o factible. De que ya pueden darse cuenta, porque a veces cuando están bien energéticos parecen criticones, o incluso porque cuando les hablas de temas cerrados o meramente para ser escuchados, se terminan agotando más de la cuenta. Y en INTP te quiero contar cómo hacer panqueques. No me critiques, solo memoriza y lo harás. Y en INTP te contaré la historia de cómo empecé mi relación. No la critiques, solo quiero que me escuches. Verás cómo el pobre INTP ya no tiene ganas de nada. Esto lo menciono para que sepan que los INTP necesitan pensar. Mientras pueda pensar, tiene batería como cualquier otra personalidad. Creo que ya me explayé mucho en este punto, pero la verdad creo que era muy necesario. Pasemos ahora a otro punto, y es el ensayo y error. Esta personalidad no es que se equivoque mucho, pero cada error que pasa no es como que, uy, me equivoqué, ya está. Un INTP analiza igual de forma lógica su error y la siguiente vez lo hace de una manera mucho más funcional, literalmente por su análisis interno. Ejemplo. Voy a tomar café al despertar, para así estar lleno de energía para hacer mis cosas. En lógica tiene sentido, porque el café te despierta e inhibe el sueño. Luego de hacer lo que se acaba de plantear, INTP tuvo una taquicardia. Se equivocó, pero analiza cuál fue el error. No solamente lo deja ahí y ya. Haciendo su análisis, notó que tomar café en los primeros 2 minutos despierto tiene una repercusión en su sistema nervioso que lo sobreestimuló, creando justamente su taquicardia. Acto siguiente, ahora toma café, luego de tomar un vaso de agua y que haya pasado 45 minutos desde que despertó. Literalmente es así. Su mente funciona así la mayoría del tiempo. Un INTP aprende drásticamente del error porque lo analiza. No lo deja tranquilo hasta que como tal encuentre el sentido. El siguiente punto que te quiero tocar es la información que suelen utilizar los INTPs. Algo que caracteriza a este MBTI es que no solo utiliza información real, sino que también utiliza información teórica o hipotética. Es decir, información que no siempre se puede comprobar de forma física, pero que igual le da su respectiva validez. El ejemplo de las vacas clonadas es una buena representación de esto, porque son cosas que existen pero que al mismo tiempo no existen exactamente. ¿Cómo es esto? Me estás mareando, Daniel. Las vacas existen, el consumo de carne existe, la clonación existe. Entonces, con todo eso, se puede trabajar de forma real en su mente con vacas clonadas para reducir el consumo de carne. Ahora sí queda mucho más claro. Mucha gente cree que por ser INTP tienes que hablar únicamente de filosofía, futuros distópicos o la vida en Marte. Pero si bien algunos INTPs lo hacen, no es como que sea una obligación. Hay muchos INTPs que te sorprenderán hablando de tecnología, hablando de política, de comida, incluso de animales o rutinas de ejercicios. Esto no los hace menos INTP, no los transforma en ISTP. Por esos chistositos que creen que se puede cambiar de MBTI, pero su enfoque siempre está en las vertientes de información en los temas que seleccionan. Ojito con esto, por favor. Y ahora es cuando amablemente te pido un like antes de empezar con su mayor debilidad. Esto me ayuda muchísimo. Y bueno, continuemos. El mayor problema que tienen los INTPs es básicamente la interacción humana. Si me han entendido todos los puntos anteriores hasta ahora, se darán cuenta que INTP es una personalidad de entendimiento. Y muchas veces la sociedad humana no funciona por entendimiento, sino por arquetipos sociales. Dicho de otra forma, hay acciones que no tienen un sentido lógico, pero que hacemos porque básicamente así funcionan los seres humanos. Para un INTP esto es frustrante, puesto que esta falta de lógica los abruma. Y si a eso le sumas que como humanos deben socializar, tener amigos, todo eso por la oxitocina y el cariño que necesitan, se forma un problema grandecillo. Vamos con ejemplos como siempre. INTP, vas a conocer a los padres de tu novia. Si fallas, probablemente te harán la vida imposible y no podrás verla seguido.
Acto siguiente, INTP sabe que solo puede actuar de forma socialmente aceptada. Y como no le va tanto a esto, pues se comienza a crear muchos líos en la cabeza. INTP, ¿qué ropa te vas a poner? Si vas muy formal, pensarán que quieres aparentar. Y si vas sin esforzarte, pensarán que no les importas como padres de tu novia. Vas a tener que escuchar conversaciones que no te interesan. Y sumado a eso, ser amable. No tu amabilidad que tienes con tus amigos, sino una amabilidad diseñada para tus posibles suegros. Hasta ahí ya vieron cómo es que se estresa un INTP. Cosa que para otras personalidades es pan comido. El problema de los INTP no es que no entiendan a las personas. Es en realidad que muchas acciones carecen de sentido, pero aún así son una obligación para conseguir ciertos objetivos. Pero bueno, hasta aquí con este punto. Y el siguiente que les quiero comentar, igual tiene que ver con el aprendizaje, el ensayo y error. El aprender normas sociales de forma teórica y práctica. ¿Vieron todo lo terrible que dije hace un momento? Ya, esto literalmente se soluciona con teoría y práctica. Un INTP en esa situación social, la primera vez, básicamente murió. Le fue terrible. Pero en la segunda, repite justamente lo que le salió bien la primera vez. Y lo que salió mal, lo corrige con lógica. De esta forma observarás INTPs con capacidades sociales bastante inusuales, pero que les dan un resultado bastante funcional para no caer en el vacío de la soledad eterna. Y por si te lo preguntabas, esta personalidad también tiene un corazón y emociones, pero la forma en la que lo procesa, al igual que todo lo anterior, es a través del entendimiento. Verás que hasta los INTPs más románticos, porque de verdad existen, no creas que no, siguen una estructura mental para sus propias emociones. Y bueno, era importante el recalcarlo, porque muchos creen o incluso se autodenominan robots, cosa que en realidad no es tanto así. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Recuerden seguirme en Instagram para los miércoles de preguntas. Los sábados siempre tenemos directo. Y en Discord tenemos una linda comunidad donde puedes ser tú mismo. Eso es todo, mi spam. La vida es bella y hasta la próxima.